Hola mis amados, buenas noches. Una vez más nos encontramos frente a la palabra de Dios que, como sabemos, es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo. Y en esta noche, por supuesto, tenemos una palabra que Dios depositó en nuestro corazón para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque siempre Dios habla primero a la persona que va a impartir su palabra. Dios toca el corazón de la persona que va a impartir su palabra. Y acá quiero desarrollar un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero quisiera darte alguna perspectiva, quizás distinta, del enfoque que tenemos que tener para los tiempos que vivimos. Obviamente que el tiempo que vivimos no es un tiempo fácil, no es un tiempo que, bueno, el mañana está asegurado, no, para nada. Por el contrario, es un tiempo donde nos llena de incertidumbre, donde nos llena de inquietudes, es un tiempo donde nada está definido, todo está por resolverse y pensamos en nuestro futuro, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Es un tiempo difícil. Pero Dios tiene la cualidad de manifestarse en los tiempos difíciles. Dios tiene la cualidad de aparecer en los momentos que son imposibles para el hombre. Y acá quiero que compartamos un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Pasaje, por cierto, conocido, pero bueno es recordarlo. A veces las cosas que son demasiadas conocidas, ya lo leí, ya lo conozco, ya lo escuché, pero póngale el corazón, porque quizás Dios está trayendo sobre tu vida una nueva impartición, una nueva revelación, un nuevo enfoque para este presente difícil y para el futuro difícil, humanamente hablando, difícil que nos espera. Pero no es difícil para quien puede confiar. La fe es confiar. La fe es confianza. La fe es cuando yo puedo resolver en mi vida si Dios es confiable para mí o no es confiable. Si Dios es creíble para mí o no es creíble. Porque la verdadera fe no está puesta solo en algo que Dios dijo, en algo que yo creo que Dios va a hacer. La verdadera fe está puesta en el Dios que lo dice, en el Dios que lo va a hacer, en el Dios que yo creo. Por eso es necesario conocer quién es el Dios que yo creo. Y en la palabra, me recuerdo ahora esto, en la palabra dice que Dios mostró al pueblo de Israel sus hechos y a Moisés notificó sus caminos. Lo cual el salmista quiere decir que el pueblo de Israel vio milagros, portentos. Dios le mostró los hechos, pero los caminos se los mostró a Moisés. ¿Qué quiere decir los caminos? Quiere decir las cosas por las cuales él iba a tener funcionando la vida de Dios dentro suyo. ¿Qué le mostró? Principios. Le mostró los principios por los cuales Dios se movía. A Israel le mostró los hechos, los milagros, pero a Moisés le mostró sus caminos, sus principios, que hacen que la mano de Dios se mueva. Por ejemplo, un principio, lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Y eso hace que la mano de Dios se mueva. Un principio es, dad y se os dará. Y eso hace que la mano de Dios se mueva, tan solo porque Él lo dijo. Usted lo cree
y ese principio se activa en su vida. ¿Por qué? Porque usted creyó en quien lo dijo. Y si Dios dijo, usted puede decir confiadamente que eso que Él dijo se va a cumplir. Tiene que conocer lo que Dios dijo. Si Dios dijo que lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar, no puedo tener duda de que todo lo que yo esté sembrando en mi vida va a ser el producto de lo que yo voy a cosechar luego más adelante. Y a veces decimos, pero lo que tengo para sembrar, para cosechar es muy poco. Bueno, en vez de usarlo como cosecha, úselo como siembra. Si es poco, úselo como siembra. Hoy vamos a ver un niño que sin saberlo, entró en los principios de Dios. Y que lo que él sembraba era muy poco, pero servía para alimentar una gran multitud. A veces lo que tenemos en nuestra mano parece muy poco, pero Dios tiene la cualidad de moverse en lo muy poco. Por ejemplo, Moisés solo necesitó una vara, y lo que tocaba esa vara, Dios traía respuesta. Sansón usó la quijada de un burro para derrotar a 3000 filisteos. Imagínense si hubiese usado al burro entero. Y así sucesivamente. Dios se mueve en cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas tienen la capacidad de ser semilla y de ser multiplicación. Por eso vemos acá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1, dice: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿más qué es esto para tanto? Jesús dijo: haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracia, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron, pues llenaron y 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús se enfrenta ante una gran multitud, pero también se enfrenta a discípulos que tenía que enseñarles, que tenía que mostrarles el poder de Dios. Y Jesús tiene la cualidad de que las necesidades humanas no son indiferentes para él. Él vio que una gran multitud lo seguía, que seguramente estaban cansados, seguramente estaban agobiados, seguramente tenían hambre. Pero las multitudes lo seguían porque veían en él hacer cosas que ningún religioso hacía. En otras palabras, veían que Dios estaba con él. En otras palabras, veían que la mano de Dios se movía
a través de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué sentimos nosotros frente a las necesidades humanas? Y muy probablemente nos desanimamos porque dentro de nosotros se mueve la limitación, la incredulidad, la falta de visión, la falta de el poder de Dios. Entonces para nosotros es muy difícil, como lo era para los discípulos, esperar grandes señales de parte de Jesús. Porque ellos partían desde sí mismos y nosotros hoy nos pasa igual, hermanos. No partimos de lo que Dios puede hacer. Partimos desde nosotros mismos. Y nos encontramos en esa gran frustración de haber partido desde nosotros mismos. Nos encontramos con situaciones que son para nosotros apremiantes, difíciles o hasta a veces imposibles. Y acá Él pone a prueba la capacidad de los discípulos. El Espíritu me está diciendo, guarda eso. Él pone a prueba aquí la capacidad de los discípulos. Y siempre nuestra fe va a estar puesta a prueba. Cuanto mayores desafíos, mayores demandas de fe. Para este presente tan difícil y para este futuro que viene con nubes negras, nuestra fe va a ser demandada en mayor medida. Pero tranquilos, el mismo Dios que estaba con los discípulos es nuestro Dios. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo cual hace los mismos milagros, hace las mismas muestras de su poder y hace de nosotros hombres y mujeres para ser usados por Él. Y aquí Él comienza a poner demandas en sus discípulos. Comienza Jesús, dice, voy a ver hasta dónde creen que puede llegar el poder de Dios que habita en mí. Hasta dónde creen que podemos resolver un milagro de sanidad, porque dice que la gente, las multitudes lo seguían por los milagros de sanidad que veían. Pero podemos hacer un milagro de provisión para 5.000 personas. Podemos darle de comer. Entonces Jesús comienza a probar la fe. Dios va a probar siempre nuestra fe. Siempre vamos a ser probados a ver si podemos ver con nuestros ojos humanos limitados y mediocres, o podemos ver desde los ojos de Dios. Ahí está la diferencia. Cuando podemos ver que el Dios que hemos creído, para Él nada es imposible, entonces comienza a ver en nosotros una transformación de fe, y esa transformación es producto de una revelación que hemos recibido. Jesús le quería transferir una revelación nueva, que así como el Dios que ellos vieron que hacía los milagros con la gente, era el mismo Dios que iba para proveer para 5.000 personas. Y ahora Jesús comienza desafiando. Versículo 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía a él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Jesús sabía qué panadería podía haber abierta. Segundo, ¿qué panadería podía tener pan para alimentar 5.000 personas? Esa pregunta para Felipe era para ver si Felipe podía ver con los ojos espirituales o podía ver con los ojos naturales.
El versículo 6 dice, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Ve que Dios muchas veces nos dice cosas para probarnos, nos muestra cosas para probarnos. Aquí, si nosotros somos sus hijos, sus hijas, sus discípulos, Dios va a mostrarnos cosas o va a decirnos cosas para probarnos, a ver dónde estamos parados en nuestro nivel de fe y a ver si nos puede sacar del nivel de fe que tenemos y llevarnos a otro nivel de fe. Por eso circunstancias se mueven permanentemente en nuestra vida. Por eso los días no son todos iguales. Hoy ocurren cosas favorables, mañana quizás no. Y nuestra fe está ahí, que sube, que baja, que sube, que baja, que fluctúa, que sube, que baja. Hoy le creo más a Dios, hoy lo quiero adorar por lo que me pasó, hoy quiero estar con Él, hoy quiero agradecer, hoy quiero ver que para Dios no hay nada imposible y mañana no puedo, lo que estoy viviendo me bajonea, lo que estoy viviendo me tira abajo, lo que estoy viviendo no creo superarlo y ahí estamos. Y muchas veces Dios dice cosas para probarnos. Como Jesús dijo, Felipe, mire la respuesta de un discípulo que estaba con él y que había visto en primera persona que Jesús hacía milagros extraordinarios. Pero no podía ver que en la nueva demanda Jesús también podía responder con un milagro. ¿Cuál era la nueva demanda? Ya no era sanar a un enfermo, ya no era liberar a un endemoniado. La nueva demanda era muy grande, alimentar una multitud de 5.000 personas. Tremendo. Felipe, versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno reciba un pedazo. En otras palabras, Felipe dice, bueno, en la caja teníamos 200 denarios. Ni siquiera pensó que no le iban a servir para nada porque ¿a dónde iban a comprar el pan? Solamente Felipe respondió de su manera incrédula y le respondió de una manera que Jesús ya sabía que él iba a mirar con los ojos humanos y que iba a mirar lo poco que tenían y lo mucho que le faltaba. Y Felipe miró lo que le faltaba y lo poco que tenía, en vez de mirar que estaba frente a alguien que se dedicaba a cosas imposibles. Nuestro Dios se dedica a cosas imposibles, pero necesita desviar nuestra mirada de nosotros mismos para hacernos realidad las cosas imposibles. Muchas veces Jesús necesita desviar desde nosotros mismos esas cosas imposibles. Entonces vemos aquí donde tenemos un discípulo, dice, comprando con 200 denarios, ni siquiera le vamos a dar un pedacito a cada uno. Es más, es muy probable que con el hambre que tiene la gente, comiencen disputas, discusiones, peleas por un pedacito de pan. Y después aparece, versículo 8, aparece otro de sus discípulos, Andrés, también partícipe de la incredulidad. Y aparece como arriesgando algo, como diciendo, aquí hay un muchacho, no sé si vas a poder hacer algo con lo que este muchacho tiene. Tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero también sale a luz la falta de fe de Andrés, porque dice, más que es esto para tanto. Los dos veían el problema.
ninguno veía la capacidad de Jesucristo para superar los problemas. Y a nosotros en la vida nos pasa igual, ¿verdad? Tenemos un problema muy grande y a veces un Dios muy chico. Y oramos el problema en vez de orar la solución. Oramos la factura en vez de orar el dinero para pagar la factura. Oramos la enfermedad en vez de orar la sanidad. Entonces, nuestra fe se limita a nuestros recursos emocionales, intelectuales y, por cierto, limitados. Era la fe de los discípulos. Jesús tenía, por un lado, preparado un milagro para alimentar a las multitudes, pero por otro lado tenía una gran enseñanza para los discípulos. Quería mostrarle que el que los había llamado tenía el poder de alimentar a todas esas personas que estaban delante de él. El que nos ha llamado tiene el poder de superar cualquier situación nuestra y muchas veces nos pone a prueba, como puso a prueba a sus discípulos, tan solo por el hecho de saber en qué nivel de fe estamos. Y con el propósito de sacarnos de ese nivel y ponernos en un nuevo nivel de fe, en una nueva dimensión de fe, en una nueva etapa de fe. ¿Qué tienes en tu mano? Y quizás tú miras y dices, Señor, ¿más qué es esto? Es muy poco para el desafío que tengo. Es muy poco para la crisis que estoy viviendo. Es muy poco para lo que tengo que afrontar. Y luego vemos en el versículo 10 que Jesús les dice, haced recostar a la gente. Y esto parece algo sencillo, pero ante 12 discípulos desconcertados, ¿cómo hagamos recostar a la gente? ¿Qué estará por hacer? ¿De dónde va a sacar pan? ¿De dónde va a sacar la comida? Hacemos recostar a la gente y después ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Bueno, Dios nunca te va a mostrar lo que sigue. Dios te va a dar una orden de fe y luego tú la tendrás que ejecutar. Sí, pero yo no veo qué va a pasar. Es que no lo tienes que ver, lo tienes que creer. Es que yo no siento lo que va a pasar. No lo tienes que sentir, lo tienes que creer. No es por pensamiento, no es por emociones, es por fe. Ahora Jesús, como ellos no creen, ¿qué hace? Le da una orden. Muchas veces vamos a encontrarnos con personas que no creen y vamos a tener que activar nuestra fe y vamos a tener que darle una orden. Jesús le dice hacer recostar la gente. Pedro y Juan, cuando iban a entrar al templo y tenían que sanar el cojo, ellos sabían que el cojo no tenía la fe suficiente para ser sanado. Solamente su fe le alcanzaba para pedir limosna. Entonces ellos tuvieron que llamarle la atención mediante una orden. Míranos. Lo tenían que sacar de su estado de limosna y ponerlo en un estado que pudiera obedecer el mandato que ellos le iban a dar. Y ellos le dijeron, míranos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Es una orden. Obedece. Bueno, Jesús hizo lo mismo. Señores, es una orden. Hagan recostar la gente. No quiero sus opiniones. No quiero sus prejuicios. No quiero que digan nada. Obedezcan. Hagan recostar la gente aunque no lo entiendan. Milagro significa que tú y yo vamos a hacer cosas que humanamente no las entendemos.
Entonces Jesús ahí dice que había mucha hierba en aquel lugar, versículo 10, así que los hombres se recostaron y eran en número como de 5.000. Los discípulos dijeron, por favor, vamos a ponerlo en porciones de 50 y los vamos a hacer recostar, ¿sí? Los vamos a hacer recostar, vamos de a uno, acá un grupo, acá otro grupo, acá otro grupo. Pasos de fe. Jesús le dice, hacer recostar a la gente. No les pide que crean en algo, nada, obedezcan. Porque ustedes no tienen la fe para lo que yo voy a hacer. Lección para los discípulos. Cuando tu fe no alcanza, obedece lo que Dios dice. Lección para nosotros. Obediencia y fe son inseparables. Son inseparables. Obediencia y fe es inseparable. Abraham salió sin saber a dónde iba. Paso de fe. ¿Cómo fue dado el paso de fe de Abraham? Obediencia. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. La fe de Abraham requería obediencia. La fe de los discípulos para recostar a toda la gente requería obediencia. Entonces nosotros, cuando seamos demandados en nuestra fe, hermanos, obedezcamos. Aunque no entendamos, aunque no sepamos la respuesta, aunque no sepamos cómo Dios lo va a hacer, dejemos de racionalizar los milagros, dejemos de racionalizar la fe. Es con el corazón, es con la intuición, es con el espíritu. Y ahí voy, y me juego, y me mando, y siento que Dios se va a mover, y siento que Dios va a hacer. Pero no es un sentimiento de emociones, es un sentimiento de la intuición, es un sentimiento del corazón, porque la fe viene del corazón. Con el corazón se cree para justicia. Mi corazón me dice que avance, mi corazón me dice que me adelante, mi corazón me dice que haga esto, mi corazón me está diciendo que dé este paso de fe. La fe viene del corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice que entonces tomó los panes y los peces y habiendo dado gracia, los repartió y le dijo a los discípulos, tomen. Dios y el hombre, una vez más, actuando juntos. ¿Dónde se produjo el milagro? En Cristo, que dio las gracias, pero en los discípulos, que a medida que lo repartían, el pan y el pescado se multiplicaban. Dios siempre trabaja con el hombre para ejecutar sus milagros. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, él podría haber hecho el milagro de decir así, que se corra la tumba, que se corra la piedra. Lázaro, sal fuera. Sin embargo, le dijo a los que estaban ahí, corran la piedra. Ustedes, entre todos ustedes, corran la piedra que está tapando el sepulcro. Dios y el hombre trabajan juntos para la ejecución del milagro. Por eso nosotros somos parte fundamental en los milagros que van a ocurrir en nuestra vida. Parte fundamental. Jesús podría haber dicho, pongan la cesta ahí, multiplíquense, y decirle a la gente, bueno, ahora vengan y sírvanse. No. Repartirle, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros.
tomen. Y yo me imagino a los discípulos agarrando una cesta y cuando se le terminaba el pan y el pescado, uy, se volvió a llenar, uy, se volvió a multiplicar. Dios y el hombre trabajando juntos. Muchas veces cometemos el error de dejarle todo el trabajo a Dios, pero Dios no va a ejecutar el milagro porque Él tiene un medio ejecutor que se mueve por fe, que se mueve en la fe del corazón, que somos nosotros. Nosotros somos la parte conectora de Dios, la parte ejecutora del milagro. Somos tú y yo. Por eso dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dios dice, yo suelto la sanidad, pero la ejecución del milagro la haces tú, imponiendo las manos. Cuando quiso hablar sobre el milagro de enfermedad, el que esté enfermo llame a los ancianos y cuando vengan los ancianos lo unjan con aceite. La oración de fe sanará al enfermo y si éste hubiere pecado, los pecados le serán perdonados. ¿Quién viene con el aceite de la unción? Los ancianos para orar por el enfermo. Dios suelta la sanidad, pero la parte ejecutora eran los ancianos que ungían con aceite. Dios y el hombre trabajando juntos. Tú y yo parte con Dios de los milagros que van a ocurrir a través nuestro. Los discípulos repartiendo las canastas, el pan y el pescado multiplicándose. Dice que le dieron en abundancia. Y versículo 12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. La fe necesita la actitud de un niño, porque la fe es actitud. Jesucristo probó a los discípulos a ver qué actitud tenían frente a un gran imposible. Ninguno de los dos supo responder con una actitud de fe. Los dos respondieron con una actitud de derrota. ¿Sí? Tenemos 200 denarios. ¿Qué vamos a hacer? El otro dice, aquí hay un muchacho que tiene un poco de pescado, un poco de pan, pero más que es esto para tanto. Imagínense con esa actitud. Ninguno de los dos dijo, Señor, mira, yo no sé y no se me ocurre qué podemos hacer, pero si tú estás, yo creo que tú puedes hacer el milagro. Yo creo que hoy Dios me puede sacar de esta situación. Yo creo que mañana voy a ver un día distinto. La fe, mi querido hermano, si bien es del corazón, pero tiene que ser una actitud de fe. Actitud de fe quiere decir que tú miras más allá de tu problema, más allá de tu dificultad, que tu ánimo está dispuesto no por lo que ve, sino por lo que cree en el Dios que le dijo que hay todavía un todopoderoso que sigue haciendo milagros. Actitud de fe. A veces yo me acerco a orar por personas y que tienen alguna enfermedad o algo y de pronto le pregunto, ¿crees que Dios te puede sanar? No sé. Bueno, esa gente necesita recibir una orden. Esa gente necesita díganle que se recuesten, vayan recostando a la gente. Esa gente necesita míranos, porque lo que tenemos es más grande que tus limosnas. Entonces, ahí uno tiene que tomar la fe de uno, porque la persona tiene una actitud de fe derrotista. En realidad no cree que Dios pueda superar su problema. Entonces usted tiene que ejecutar una demanda.
el Dios que yo creo te puede sanar, aunque yo sé que tú no crees, el Dios que yo creo te puede sanar. Mírame, porque te voy a hablar en nombre de ese Dios que yo creo. Una orden, levántate, porque la persona tiene una actitud de fe derrotista. Ahora, si se junta con una actitud de fe mía derrotista, imagínense qué puede pasar en esa oración. Absolutamente nada. ¿Cuál era la diferencia entre los discípulos y el niño? La actitud. El niño no miró la multitud. El niño le dijo, acá está, yo tengo esto. No sé si puede servir. Pero esa actitud hizo, la actitud de un niño, vio que el niño no cuestiona tanto, que no razona tanto como nosotros, que no tiene tantos prejuicios como tenemos nosotros, que no tiene tanto pero como tenemos nosotros. El niño seguramente dijo, wow, no sé, pero yo se lo doy, algo va a ser. La palabra no explica si el niño tenía ese pan para venderlo o lo tenía para sustento propio. No lo dice. Pero el niño, con su actitud, dio lo que tenía. Mientras los otros especulaban, el niño dio. Hermano, ¿quiere ver milagros? Deje de especular. Que no sé que si va a ser, que tal vez va a ser, que a lo mejor no va a ser, porque no sé, porque, bueno, ya no lo va a ver con esa actitud, quédese en su casa, ni siquiera ore, porque está especulando, y si Dios no obra, y qué va a pasar, porque será que Dios va a hacer el milagro en mi vida, será que Dios no lo va a hacer. Deje de especular, deje de ser prejuicioso, deje de prejuzgarlo a Dios, si va a ser o no va a ser. Mire si el niño se ponía a especular, y si pierdo el pan, y si lo tenía para vender y ahora me quedo sin nada, y si yo me quedo sin comer porque esto es para alimentar a la multitud. El niño no especuló en nada. El niño le dijo, toma, Señor. Eso es fe. Cuando ya tú no estás analizando las consecuencias, simplemente vino la obediencia y te dijo, muévete. Y muchas veces nos traiciona nuestro orgullo. Nuestro orgullo no permite que demos pasos de fe. Y si no sale como yo quiero, ¡qué vergüenza! ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Mire si el niño hubiera sido orgulloso. No. ¿Qué vamos a hacer si yo pierdo este pescado, pierdo este pan? El niño no pensó en nada, simplemente su corazón lo llevó a obedecer. Y si el milagro no se da, y Dios a veces va a permitir que el milagro no se dé para ir perfeccionándonos hasta que los milagros comiencen a darse. No es la primera vez que tú dices, no, yo ahora, hermano, yo he orado por gente que se ha sanado y he orado por gente que no se ha sanado para nada. Es más, hasta a veces se ha puesto peor. Pero ese no es mi problema. Yo debo ejecutar mi fe. Yo debo ejecutar mi fe. Entonces, ahí está la cosa. Ahí está el mover de Dios. Un niño con una actitud diferente. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cuál es tu actitud ante esa palabra que dice que para Dios no hay nada imposible?
¿Cuál es tu actitud ante esa palabra que dice, pero pida con fe, no dudando de nada? Porque lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y acá vemos que sobra, versículo 13, lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 12 cestas. La ley de la siembra y la cosecha. Sembró una cesta, recogió 12. Hasta las cestas se multiplicaron. ¿Vio? El milagro no era solo para la multitud, el milagro fue para el niño, que entregó todo lo que tenía y recogió 12 cestas. La enseñanza era para los discípulos. Es como que Jesús le dice, ¿vieron lo que podemos hacer juntos? Yo doy gracias, ustedes lo reparten y mientras lo reparten, la gente va comiendo y el pescado y el pan se va multiplicando. Prepárate en este tiempo porque Dios va a orar junto contigo. Lo que va a pasar después de esta cuarentena, que ya es más que cuarentena, lo que va a pasar es que va a venir un gran mover de Dios y va a ser para gente que esté dispuesta a responderle a Dios con una fe sencilla, con una fe de obediencia, con una fe del corazón, y que va a dar pasos que para él le van a hacer locura, porque era una locura que con una cesta se alimente tanta gente. Dios te espera para la próxima etapa, para que empecemos a ver lo que nunca hemos visto, pero tendremos que hacer lo que nunca hemos hecho, obedecer y creer al mismo tiempo. Te bendigo, iglesia amada, y que este mensaje sea para ti. Lo saqué de mi corazón, fui obediente, acá tengo el bosquejo, acá tengo lo que preparé, el Espíritu me dijo cierra esto, y acá tengo la palabra, y por fe solté la palabra. Y espero que esta palabra, que haya sido soltada por fe, mediante el Espíritu, y ahora escucha lo que el Espíritu tiene para decirte. El Espíritu te dice, mi amado, mi amada, en el tiempo que se avecina, vamos a trabajar juntos. Yo te mostraré y tú por fe obedecerás. Vamos a trabajar juntos. Vamos a hacer que el mover de Dios más grande de la historia esté a punto de venir. Vamos a trabajar juntos. Recibe lo que el Espíritu Santo ha impartido en esta noche en tu vida. Te bendigo, iglesia amada. Oro para que esta palabra esté en tu corazón, esté en tu espíritu, y que la puedas sacar mediante la fe y la obediencia. Recuerda, tú y yo trabajamos juntos con Dios para ver portentos y milagros y sanidades y prodigios. Te bendigo, iglesia amada, en el nombre de Jesús. Imparto esta palabra a tu corazón y a tu espíritu. Amén. Amén.